En este video analizaremos, cinemáticamente hablando, un mecanismo de dos lazos, y es el mecanismo que pueden observar en pantalla. Ahorita vemos cómo se forman los dos lazos, si es que no logran visualizarlo, eso no es problema, pero lo que quiero establecer con este video es cuál es el procedimiento para analizar cualquier mecanismo, no solamente este en particular, no solamente un mecanismo de dos lazos, puede ser de un lazo, de tres lazos, etc. Siempre son los mismos pasos, siempre se utilizan las mismas herramientas matemáticas y casi siempre resolvemos de la misma manera. Para lograrlo, tenemos que iniciar por la posición, ya que en este curso de mecanismos no es como en la materia de dinámica que ya nos dan la posición del mecanismo, que curiosamente es lo más complicado de calcular. Aquí tenemos que iniciar desde la posición y es por eso que le vamos a dar más énfasis a la posición, ya que el cálculo de la velocidad y aceleración ya se vio en cursos como dinámica del cuerpo rígido. Ahora bien, ¿cómo iniciamos? Bien, yo pude haber tenido simplemente el mecanismo físico y sacar, por así decirlo, su esqueleto, dibujarlo, o bien ya un poco más parametrizado. Puede ser que quien nos encargó resolver este mecanismo ya nos haya dado este esqueleto, o no. Lo primero que tenemos que hacer es enumerar o apuntar los, um, los puntos de interés de mi mecanismo. ¿Y cuáles van a ser siempre, siempre? Esos puntos de interés van a ser los puntos donde se encuentren pares cinemáticos o puntos donde esté fijo el mecanismo. Vean, los puntos fijos casi siempre los vamos a denotar por la letra O y el subíndice al eslabón que esté conectado. Aquí está conectado al eslabón 6, al eslabón 2 y eslabón 4. Y de ahí en más, los puntos internos dentro del mecanismo, por decir el punto A, punto B, punto C, D, etc., podemos simplemente elegir las letras del abecedario. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer enseguida? Tenemos todavía que parametrizar nuestro mecanismo, es decir, a mí qué distancias y qué orientaciones me van a ser de particular interés para poder analizar la posición de este mecanismo. Entonces, lo primero es pues conocer las longitudes de mis eslabones. Obviamente esos siempre van a ser datos conocidos porque evidentemente, ya sea que yo armé este mecanismo físicamente o es un mecanismo que está dentro de alguna máquina, etcétera, pero que podemos medir, podemos cuantificar. Esos eslabones ya los conocemos. Entonces siempre va a ser un dato conocido. Y lo que yo sugiero es cuando sea un eslabón, denotarlo por la letra A y con el subíndice del número que nosotros le asignamos. Ojo, eso también se me olvidó comentar. Hay que numerar nuestros eslabones. Siempre vamos a tener un eslabón fijo, como ustedes bien saben. Un eslabón motriz, siempre va a ser el número 2. Obviamente ustedes lo pueden enumerar como ustedes gusten, pero esa es mi recomendación. Y los demás eslabones continuos, ¿no? Eslabón 3, 4, 5 y 6. Aquí porque no enumeré esta línea o este eslabón, porque al denotar estos 90 grados, quise simbolizarlo de esta manera para denotar que están rígidamente unidos, es decir, esta barra CF está rígidamente unida a la barra 3, que aquí nombramos a la barra AB. Quiere decir que si esta barra AB está totalmente horizontal, la barra CF por fuerza, como está rígidamente unida, va a estar vertical y viceversa, ¿no? Y lo mismo le sucede a este cilindro que funciona como un par prismático, pero no deja de ser un eslabón, es decir, también es un eslabón rígido. Este cilindro hay que contabilizarlo, pero resulta que está rígidamente unido a esta pequeña barra. Es por eso que esta pequeña barra, CD, y el cilindro es un mismo eslabón, es el eslabón 5 que aquí denoté. Finalmente la barra que está fija en el punto O6, es decir, unida con un par cinemático, una revoluta, va a ser pues nuestro eslabón final, nuestro eslabón número 6. Entonces tenemos que vectorizar nuestros eslabones, darle la dirección que yo guste. Yo voy a darle
Esta es una propuesta de cómo podemos darle la dirección, pero hacia donde apunten las flechas, que el usuario o quien esté diseñando, quien esté analizando este mecanismo desee, siempre va a salir el mismo resultado. Solamente tenemos que respetar el álgebra vectorial. Simple. Entonces esta flechita yo la voy a poner para acá. En este caso la voy a poner para acá. Nuestro eslabón 3 hacia este sentido para finalizar nuestro primer lazo cerrado, vean. Bueno, me falta el eslabón 1. Que dicho sea de paso, el eslabón 1 es un eslabón que está, por así decirlo, invisible en nuestro esqueleto, en nuestro diseño. Está invisible porque es una estructura que parte de aquí y de aquí, que sostiene el mecanismo, es decir, obviamente el mecanismo no está flotando por ahí, está rígidamente unido a alguna estructura. Pero a nosotros, si estamos analizando cinemáticamente, eso evidentemente no nos interesa, ya intuimos que va a soportar el peso del mecanismo, etc. Esa parte del diseño, otro ingeniero ya la diseñó, ya la realizó, la analizó, le hizo pruebas y no tiene por qué fallar. Ahora nuestra tarea es analizar el mecanismo. Seguimos con nuestro siguiente eslabón y le damos esta dirección. Y ojo, aquí me va a faltar otro vector. ¿Por qué? Porque me va a interesar cuánto es la distancia de A a F, ya que voy a seguir otro camino, otro lazo cerrado, como ya habíamos visto. Entonces sitúo aquí otra flecha y una flecha más por aquí. Es decir, que vaya de C a D. Finalmente voy a poner una flechita que vaya de O6 a D. Y al igual que en el otro lazo me faltó unir los puntos que están fijos, que son O6 y O2, y los unimos. Porque esta distancia entre puntos fijos, si bien no va a variar, va a ser constante, también me interesa conocerla, y puedo conocerla ya que conozco el diseño del mecanismo. Y ahora simplemente etiquetamos. Vamos a etiquetar esto como A4, ya de una vez le ponemos vector. A esta distancia vectorizada A1. Evidentemente aquí está A2. A3 va a ser desde A hasta B. Eso tengo que tenerlo bien claro. Aquí va a ser A3, que repito, es desde el punto A hasta el punto B. Y como es una distancia auxiliar, esta del punto A al punto F, voy a utilizar otra letra. Voy a utilizar la letra B, pero con el mismo subíndice porque me refiero al mismo eslabón, el eslabón 3. Del punto F al punto C voy a poner otra letra de igual manera. ¿Y por qué otra vez 3? Porque este CF, recordemos, sigue perteneciendo al eslabón 3. El eslabón 3 es una T, donde aquí hay soldadura o hay algo que los mantiene rígidamente unidos. Entonces tengo la letra A, necesité otra distancia auxiliar, pues la letra B, otra distancia auxiliar, pues la letra C, pero todos con el mismo subíndice. Así tengo todo mi mecanismo parametrizado y etiquetado ordenadamente y ya sé a qué se refiere cada distancia. No tengo que revisar muchas veces mi dibujo. Del punto C al punto D va a haber una distancia que, si bien la magnitud es fija, la orientación evidentemente no lo es. Y eso a ese punto es el siguiente. Y cuando es un par prismático, yo recomiendo poner la letra S. ¿Por qué? Porque la letra A mí me indica que es una distancia de magnitud constante, pero la S a mí me indica que es una distancia variable. Esa distancia va a estar variando en magnitud y el vector también va a estar variando en orientación. Recordemos
que no es necesario anotarlo porque ya los deberíamos de saber, pero un vector tiene tres características que son muy importantes: magnitud, dirección y sentido. El sentido me lo da el signo y yo puedo intuir hacia dónde va, es por eso que intuí aquí las flechas. Y eso no es más que simple modelado matemático que yo le estoy haciendo al mecanismo. Si bien el mecanismo es algo físico, algo que yo puedo ver, observar, las matemáticas es algo intangible. Tengo que relacionar lo físico con las matemáticas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es modelando matemáticamente, con vectores. Lo siguiente es partir de un principio. ¿Y cuál es el principio? Que el mecanismo, por más que se mueva, que esté funcionando, que todas las barras se estén moviendo, los lazos evidentemente son lazos cerrados, no se van a romper a menos que se rompa el mecanismo, cosa que no estamos diseñando. Entonces tenemos nuestro primer lazo que corresponde a 1, a 4, a 2, a 3. Y tenemos que poner su ecuación vectorial. Quiere decir que esa ecuación jamás se va a romper. De ahí vamos a partir nuestro análisis. Entonces tenemos como primera ecuación vectorial. Voy a empezar con A2 más A3. Y ahí finaliza. Esto sería igual a A1 más A4. Ya lo voy a pasar del otro lado. Es decir, bueno, vamos a hacer todos los pasos. Igual a A1 más A4. Esta es mi ecuación vectorial 1. Pero yo tengo dos lazos. De hecho, el inicio del problema lo dice, pero si no lo dijera yo también sabría identificarlo. Tengo aquí un lazo cerrado y el otro lazo cerrado se encuentra de O2 a O6, vean, sigan las flechas, S6, ahí finaliza, y inicio de donde mismo, A2, B3, C3, A5. Nada más que aquí está en una posición donde a lo mejor parece que se rompe el lazo, pero recuerden que hay una cierta separación en el eje Z, es decir, en el eje que sale de la hoja de papel. Entonces partimos de 2, 3 y seguimos esa trayectoria. Bueno, eso matemáticamente, ¿cómo nos quedaría? Iniciamos de A2, después dijimos que es B3 más C3 más A5 y ahí llegan mis flechitas, ahí se tocan. Entonces hay que iniciar otra vez de donde partimos, pero hacia en otro sentido. Aquí me faltó etiquetar, de hecho. Y vamos a poner una letra. Como ya aquí pusimos A1, aquí hay que poner B1. 1 porque sigue siendo el eslabón fijo, pero es una distancia auxiliar que yo necesito. Entonces la siguiente letra es la letra B. Pongo B1 más S6, que era esta distancia, les recuerdo. Ok, ya de aquí ya podemos inclusive dejar de observar el mecanismo. Bueno, no es de todo cierto porque nos faltó agregar la orientación del mismo. Y para ello les recomiendo siempre medir el ángulo desde X positivo. Así el álgebra me dice el signo, me dice en qué cuadrante está, etc. Yo ya por eso no me preocupo. Entonces somos ordenados y siempre medimos desde X positivo. Evidentemente ponemos la letra griega teta para los ángulos, o al menos eso es lo que yo acostumbro, eso les recomiendo hacer. Y el subíndice al cual eslabón se refiere, teta 4. Aquí va a ser teta 2, pero como ya no quiero dibujarlo ahí, voy a poner que teta 2, en este particular caso, es 180 grados, vean, de X hasta acá. Pero hasta el final del problema es donde vamos a asignarle números. Así que de momento lo dejamos ahí. Y teta 1 sí es fijo. Teta 1 sí es 0 grados. Es el eslabón fijo. Por mucho que se mueva el mecanismo, esa distancia A1 no va a estar cambiando de orientación, es decir, de dirección el vector se queda ahí. Y aquí es necesario, no sé si sea necesario asignarle también una etiqueta, pero podríamos hacerlo.
Como aquí pusimos teta 1, yo recomiendo aquí poner teta B1 igual a 90 grados. Porque desde X positivo hasta esta línea, evidentemente, es un ángulo de 90. Ahora, ¿dónde me quedé? Teta 3. Teta 3 lo podemos medir aquí, 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 donde sea, ¿no? Yo les recomiendo siempre medirlo, nunca al final. Siempre medirlo al inicio de donde, es decir, donde nace el vector. Vean, aquí lo medí donde nace el vector, donde nace, y este evidentemente lo vamos a medir aquí donde nace. Solamente que lo voy a recorrer aquí para fines estéticos nada más, para que se alcance a visualizar. Aquí va a estar teta 3, que de momento desconozco, y a ese punto es el que quiero llegar. Eso es lo que necesitamos conocer, la orientación. Teta 3, teta C3, por ejemplo, para esta línea, ya sabemos cuánto es. Y lo vamos a poner por aquí. Teta C3 siempre va a ser igual a teta 3 más pi medios, es decir, 90 grados. ¿Por qué? Porque le tengo que sumar estos grados, o radianes, más 90. Espero que eso quede claro, si no, tómense un momento para observar eso es de trigonometría. Teta 5, pues lo mido desde aquí. Y a lo mejor es necesario borrar esta etiqueta. Ponemos por aquí teta 5 y el vector lo ponemos por acá. Es vector A5. Y finalmente nos queda medir teta 6. Que teta 6 no lo podemos denotar, digamos, tal cual como teta 5, porque ya lo conocemos también por trigonometría. No me voy a detener en ese punto, pero espero que ustedes lo logren visualizar así como hicimos con teta C3. ¿Por qué yo sé cuánto mide? Porque está restringido el cilindro con esta línea a 90 grados. Evidentemente hay una relación por ahí de esos 90 grados con el teta 5. Lo voy a poner por acá, teta 6 es el lado contrario ahora de esto. No es otra cosa más que, sí, teta 5 menos pi medios. Si es necesario, dibujen los triángulos aparte, pero esta parte tiene que quedar muy clara porque es trigonometría. Y ahora pasamos de ecuaciones vectoriales a ecuaciones escalares. ¿Por qué hacemos eso? Porque dentro de estos vectores se esconden los parámetros o las incógnitas que me impiden calcular la posición o que ahorita me tienen limitado. Al momento yo de cambiarlo a ecuaciones escalares, estas incógnitas las voy a poder visualizar, voy a poder despejar, voy a poder resolver, etc. Y vamos a ver cuáles son las incógnitas. Simplemente sustituimos. Lo voy a hacer rápido y lo que voy a hacer es sustituir el vector. Por ejemplo, el vector A2 en el eje X es A2 coseno de teta 2, después A3 coseno de teta 3. Yo no tengo ni siquiera que pensar porque lo medí correctamente. Cuando sea en X va a ser coseno, cuando sea en Y va a ser la función seno. A1 coseno de teta 1, aunque ya conozca el valor, hay que ponerlo. A4 coseno de teta 4. A2 seno de teta 2, ni siquiera me fijo en el signo porque en todo caso que estuviera en un cuadrante que no es el positivo, este seno de teta 2 es el que me va a denotar ese signo, así que por eso no hay problema. A3 seno de teta 3 es igual a A1
seno de teta 1 más A4 seno de teta 4. ¿Y qué hacemos aquí? Esa fue nuestra primera ecuación. La repartí, o la partí, por así decirlo, la separé en sus componentes X y Y. ¿Por qué X y Y nada más? Porque estamos en el plano. Si este mecanismo fuera espacial, habría que agregar la componente en Z, pero de momento no es así. Voy a abreviar coseno por la letra C y seno por la letra S para denotar la ecuación número 2 vectorial, ya que es un poco más extensa. Vamos a tener A2 coseno de teta 2 más B3 coseno de teta 3 más C3 coseno de teta más pi medios más A5 coseno de teta 5. Esto va a ser igual a B1. Vean qué sencillo, podemos calcularlo si yo mido mis ángulos correctamente, si soy ordenado. Coseno de teta menos pi medios. Y la siguiente ecuación es lo mismo, pero con la función seno. Seno de teta 2, seno de teta 3. Y así este paso yo lo puedo hacer o realizar de una manera más fácil, más rápido, y me sobra tiempo en caso de que estuviera en un examen o tuviera tiempo limitado para revisar mi resultado. B1 seno de teta B1. También hay que decirlo que estos mecanismos son los que conocemos como complejos, más no complicados. Recuerden que son diferentes palabras. Complejos porque ya involucra más de un lazo cerrado. En general, los mecanismos que se ven en la clase de análisis y síntesis de mecanismos son de un lazo, pero aquí creo que es apropiado iniciar de un mecanismo complejo y después ver un mecanismo sencillo, un mecanismo a 4 barras, un mecanismo biela manivela corredera, para ver que no era tan difícil. Si podemos hacer uno de 2 lazos, evidentemente podemos hacer uno de un solo lazo. Entonces, 2 lazos, 2 ecuaciones vectoriales. Cada ecuación se parte en 2, pues 4 ecuaciones escalares. Con estas ecuaciones son con las que voy a trabajar. Aquí es donde ya puedo sustituir. Yo ya sé que teta 1 es igual a 0 grados, que teta B1 es igual a 90 grados, y que las letras A, B y C son constantes. Entonces aquí es donde tenemos que hacer, o es el conocimiento nuevo, por así decirlo, donde tenemos que razonar lo siguiente. Bueno, también recordemos que tenemos las identidades trigonométricas para separar estos suma de ángulos. Voy a anotarlas por aquí, el resultado. ¿Y qué estoy aplicando? Estoy aplicando la famosa identidad trigonométrica de coseno de A más B. En un caso tengo teta 3 más pi medios. Yo ya me conozco este resultado, pero pueden anotarlo completo si es que no tienen tanta práctica. Esto es seno de teta 3. Coseno de... Y aquí voy a mezclar, estoy mezclando notación. Espero que no se confundan. Coseno de teta 5 menos pi medios. Cuando es menos, yo ya sé que el signo es positivo. Aquí separo y tengo seno ahora de teta 3 más pi medios es igual a coseno. Aquí es el mismo signo cuando es la función seno y cuando hay 90 grados, ojo. Y seno de teta 5, menos pi medios o 90 grados, como ustedes deseen anotarlo. Es más formal anotarlo en radianes, pero lo otro también es correcto.
menos coseno de teta 5. Y aquí me equivoqué. Aquí no era teta 3. Estábamos hablando de teta 5. Ok. Eso ya lo conozco, eso ya lo sustituyo. ¿Y cómo me van a quedar mis ecuaciones? Y es donde quiero finalizar el video. Es decir, esta es la introducción de cómo analizarlo cinemáticamente hablando. Fui paso a paso. Una vez que usted, como estudiante, tenga más práctica en analizar mecanismos de esta índole, de esta clase, pues esto va a ser súper sencillo. Estos pasos se los van a aventar rapidísimo. Pero aquí es necesario verlo paso a paso. Como es la primera vez que analizamos cinemáticamente la posición. Y es el método analítico, evidentemente. Este método se puede programar. Esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy ordenado y es posible programarlo. Al final vamos a ver cómo es que podemos programarlo. Entonces, ya voy a sustituir estas identidades, ya voy a sustituir que teta 1 es 0, que teta B1 es 90, etc. Lo que quiero que quede claro es que vamos a anotar aquí cuáles son las variables. Y lo pueden notar con todas sus palabras, ¿no? Variables. Y vamos a hacer esto ordenado. Las variables son, por ejemplo, todos los ángulos, excepto los que están fijos, teta 1, teta B1. Entonces simplemente los anotamos. Teta 2, teta 3, teta 4, teta 5. Y hay una distancia que yo no conozco, que es variable, que es la del par prismático. Esta distancia va a estar variando conforme el mecanismo se mueva. También es una variable entonces. Ese es 6. Pero, bueno, aquí inclusive podemos calcular los grados de libertad. 5 variables, 4 ecuaciones, 1 grado de libertad. 5 menos 4 o 1. Quiere decir que sí, evidentemente es un mecanismo y evidentemente se mueve, ¿no? Ok. Pero, para seguir en el procedimiento tenemos que diferenciar esto. Incógnitas. Sí, tiene un grado de libertad. ¿Eso qué me quiere decir? Es el grado de libertad donde yo voy a situar mi motor, donde yo voy a mover el mecanismo. Siempre lo voy a situar en el eslabón motriz o el eslabón que yo elegí como motriz. Alguien puede elegir esta barra, alguien puede elegir una barra intermedia, alguna barra que esté... bueno, una barra intermedia no, porque se va a estar moviendo todo el mecanismo, pero alguno de los puntos donde esté unido al eslabón fijo. Nuestro eslabón motriz va a ser el eslabón 2, por lo tanto, teta 2, sí, es variable, sí, va a estar cambiando conforme pasa el tiempo, pero es variable conocida. Eso es lo que quiero que quede claro. Es una variable que yo conozco, porque yo estoy diseñando el mecanismo. Incógnitas, solamente voy a poner teta 3, teta 4, teta 5 y S6. Y es una variable conocida. ¿Y por qué tiene que ser conocida? Porque matemáticamente también no podríamos resolverlo. Vean, 4 ecuaciones y 5 incógnitas. No podríamos resolver un sistema de 5 por 4. Es raro. Tenemos que conocer una variable. Y es la variable de entrada. Se le conoce como variable de entrada. La del eslabón motriz. Ahora sí, 4 incógnitas. 4 ecuaciones, sistema de 4 por 4, eso sí que lo podemos resolver. Pero, ¿por qué les digo que no podemos resolverlo de una forma natural, despejando, sustitución, suma y resta, etcétera? Inténtenlo y pueden intentarlo en casa, ahí si tienen mucho tiempo libre. Traten de sumar, restar estas ecuaciones, 1, 2, 3, 4 ecuaciones, sustituir, etcétera. No van a lograr nada, porque evidentemente son ecuaciones altamente no lineales. Hay que hacer uso de la herramienta matemática que conocemos como método numérico. ¿Y cuál método numérico me permite calcular esto? El método numérico Newton-Raphson. Y eso lo veremos en el siguiente video. Entonces, ya solamente vamos a organizar nuestras ecuaciones. Voy a tener una función 1
que esta depende de un vector X. En el vector X, ¿qué estoy haciendo? Esto. Estoy agrupando todas mis incógnitas en un vector que yo voy a llamar el vector X. ¿Y esto cómo queda? Queda de la siguiente forma. La función 1, aquí, la función no es vector, es solamente una ecuación, no son muchas ecuaciones dentro de esa función. La función 1 depende de teta 3, teta 4, teta 5, S6. Y no es otra cosa que A2 coseno de teta 2, A3 coseno de teta 3, menos A1, voy a ponerlo aquí abajo, menos A4 coseno de teta 4 igual a 0. ¿De dónde salió eso? De mi primera ecuación. Vean, simplemente pasé esto para el lado izquierdo. Coseno de 0, 1. Entonces me queda A1 solita. A1 solita. Y A4 coseno de teta 4 es positivo, pasa del otro lado, negativo. Esa es esa ecuación. No hay pierde. Ahora mi segunda ecuación. F2 depende de las variables, de las incógnitas teta 3, teta 4, teta 5, S6. Ya no las voy a poner. ¿Cómo me quedaría mi ecuación? A2 seno de teta 2, A3 seno de teta 3, A4 y listo. ¿Qué estoy haciendo? Sustituyendo esto que ya conozco, y esto que son identidades trigonométricas que me facilitan la vida. Nuestra función 3 también depende de esas variables, y pongo todas las variables. Ya sé que aquí en esta ecuación no está teta 5, no está S6, ya sé que aquí tampoco está teta 5 ni S6, pero se tiene que poner así, es la formalidad matemática que le estamos dando simplemente. Sustituyo todos los valores y me queda A2 coseno de teta 2, B3 coseno de teta 3, C3 seno de teta 3. ¿Por qué cambió a función seno? Por las identidades. A5 coseno de teta 5 y menos S6 seno de teta 5 es igual a 0. Siempre lo voy a igualar a 0. Esa es una clave también. Aquí era una expresión igualada a otra expresión. No, todo lo paso de un mismo lado, el lado que yo quiera, y con la finalidad de que quede igual a 0, para después hacer uso de nuestro método numérico. Y esto es un poco más tardado porque son dos lazos. Cuando fuera un lazo, esto ya estaría mucho más ágil. Entonces mi ecuación final o mi función final, seno de teta 2, P3 seno de teta 3 más C3 coseno de teta 3 por las identidades, A5 seno y más S6 coseno de teta 6, digo teta 5 por las identidades. Y así voy a tener mis cuatro funciones, F1, F2, F3, F4. ¿De dónde salieron? De los lazos, de las ecuaciones vectoriales que descompusimos en ecuaciones escalares, que sustituimos lo que conocemos, identidades de A más B, y ya me quedan ahora sí ordenadas. Si tienen alguna duda de este procedimiento, me tomé el tiempo posible o traté de tardar no tanto y no de alargar tanto el video para que vieran paso a paso, pero sí me gustó ser detallado para que no queden dudas. De todos modos, si hay dudas, cualquier comentario, cosa que no entendieron, de dónde salió esto, dónde salió aquello, pueden comentar y con gusto les responderé.